Buenos días, el Señor les bendiga. Abran conmigo Filipenses capítulo 1, por favor. Carta de Pablo a la iglesia de Dios en Filipos. Vamos a dar continuidad a las exposiciones de esta carta. Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 8. Quiero darles la bienvenida una vez más, decirles que es una alegría siempre estar con ustedes, alabando al Señor, escuchando su palabra y teniendo comunión unos con nosotros. Vamos a dar continuidad a esta serie de exposiciones, a la cual hemos llamado Con Él y con ellos, una iglesia comprometida con su vocación. El día de hoy nosotros vamos a considerar el capítulo 1, versículos del 3 al 8. El título que yo le di a este sermón aparece ahí para ustedes: Agradecido con Él por ellos. Una oración de gratitud por la iglesia de Dios. Y el texto dice así: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia del Señor. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Amados, este es uno de los textos donde nosotros claramente vemos el corazón pastoral del apóstol Pablo. Según el formato de carta, que era muy común en aquella época y que Pablo adoptó, la gente tenía la tendencia de separar un espacio de la carta al inicio para agradecer a los dioses paganos, por la vida de los destinatarios de la carta. Y Pablo adopta ese estilo de carta, que era muy común en aquella época, llamada una carta familiar. Y Pablo, entre comillas, cristianiza ese modelo de carta. Y Pablo, en vez de agradecer a los dioses paganos, Pablo agradece al único Dios verdadero por los destinatarios de su carta. De manera que en esta carta Pablo nos muestra su corazón pastoral, y vemos eso, ¿verdad? Al inicio con esa oración de acción de gracias por la vida de los filipenses. Ahora, algo muy interesante de las cartas escritas por Pablo es que cuando nosotros analizamos la oración inicial de cada una de las cartas escritas por Pablo, nos vamos a percatar que en esas oraciones el apóstol Pablo acostumbraba a resumir los temas principales que él iría a tratar en dicha carta. Lea la introducción a Romanos, la introducción a 1 y 2 de Corintios, a los Efesios, a los Colosenses, a Filemón, a Tito, a Timoteo y a los Filipenses. Y usted se va a dar cuenta que en esa breve oración que Pablo deja en cada una de esas cartas, él trata de manera resumida los temas principales que va a tratar a lo largo de la carta. Y yo espero mostrarles eso a ustedes por medio de este texto, en la medida en la que lo vayamos exponiendo. En resumen, Pablo, por medio de una oración en este texto,
él expresa su gratitud por causa de la iglesia de los filipenses. Él hace eso mostrando su deseo y su gozo de agradecerle al Señor por la vida de estos hermanos. Y también nos dice cuál es la base de su agradecimiento. Él también nos provee de por lo menos 3 motivos por los cuales él agradecía al Señor por la vida de esta iglesia. Y Pablo tiene como propósito acá llevarnos a ver la importancia de cultivar una gratitud por causa de las bondades recibidas de parte del Señor Dios para con nosotros. Él quiere llevarnos a entender que basta reflexionar en la obra de salvación para entender que tenemos suficientes motivos para agradecerle al Señor por lo que Él ha hecho en y por su iglesia. Y Pablo también busca llevarnos a ver la importancia de orar, de agradecer y de desear estar con la iglesia del Señor. Y Pablo nos enseña eso a lo largo de estos versículos que nosotros vamos a considerar en el día de hoy. Yo quisiera abordar este texto pensando en 2 encabezados muy fáciles de memorizar y muy fáciles de entender. El primer encabezado, la primera gran enseñanza del texto, yo la titulé La gratitud de Pablo por los filipenses. Eso lo vemos del versículo 3 al 4. La segunda enseñanza del texto es que Pablo nos muestra acá los motivos de su gratitud al Señor por la vida de los filipenses. Fácil. Vamos a ver en primer lugar la gratitud de Pablo por los filipenses y en segundo lugar los motivos de la gratitud de Pablo por los filipenses. La gratitud de Pablo y los motivos. 2 encabezados, 2 grandes enseñanzas muy sencillas, muy simples y que espero mostrarles a ustedes que nacen naturalmente del texto. Mis queridos niños, ¿qué vamos a estudiar hoy? Es importante que ustedes lo entiendan porque el sermón también es para ustedes. Nosotros vamos a ver por medio de este texto de la palabra de Dios que Pablo entendía que era un placer, un gozo, una alegría agradecerle al Señor Dios por la vida de la iglesia. Y niños, yo necesito desconstruir algo que tal vez ustedes no hayan entendido hasta el día de hoy. Y si es el caso de los adultos, espero desconstruir esa idea también. Cuando yo hablo de iglesia, niños, miren para acá, niños. Esto no es iglesia. Esto es un salón que pertenece a un hotel. Esto no es iglesia. Esto, las sillas, las paredes, el aire. Eso no es iglesia. ¿Qué es iglesia? Esto. Iglesia son todas las personas que han creído en el Señor Jesús y que semana tras semana se reúnen en un lugar para cantarle al Señor, para escuchar su palabra y para tener comunión. Iglesia no es esto. Iglesia somos nosotros. De manera que no vamos a la iglesia. Esa es una frase equivocadísima que muchas veces usamos. No vamos a la iglesia. Nosotros vamos a reunirnos con la iglesia. Es diferente. La iglesia no es un lugar a donde vamos. La iglesia es la comunidad de discípulos de Jesús que se reúnen en un lugar específico una vez a la semana. Y claro está, la vida de iglesia no se resume a esta reunión. Claro está, ¿verdad? De manera que niños, vamos a ver la importancia de agradecerle a Dios por la iglesia. Y Pablo nos va a enseñar muchísimos motivos por el cual nosotros podemos y debemos agradecerle al Señor Dios. ¿Ok? Dicho eso, en primer lugar veamos la gratitud de Pablo por los filipenses. Versículos 3 y 4 dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. En primer lugar, mi gente, en el versículo 3, nosotros vemos el corazón de Pablo revelado en su deseo de agradecerle al Señor Dios por la vida de estos hermanos. Note que el texto dice que él se acordaba de estas personas en sus oraciones y él agradecía al Señor por eso. Dice así:
Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Versículo 4. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones. De manera que, en primer lugar, Pablo nos enseña acerca de el deseo natural que todo creyente debe tener de agradecerle al Señor por la vida de aquellos que pertenecen a su iglesia. En segundo lugar, con base en el versículo 3 también, nosotros vemos acá la base de Pablo para agradecerle al Señor Dios por la vida de los filipenses. Vean cómo comienza el versículo 3. Doy gracias al Dios de ustedes. No, Señor. Presta atención al texto bíblico. No cierre su Biblia. Acá no venimos a exponer las ideas de Eber y José Julio. Venimos a exponer las ideas de las Escrituras. No cierre su Biblia. Doy gracias a mi Dios, dice Pablo. Noten que esa idea de Pablo de agradecerle a Dios por la vida de los filipenses, ella parte de la base de que Pablo tenía una relación firme, amorosa con el Señor Dios. Mi gente, esa idea romántica que hay allá afuera de que cualquiera puede orar al Señor Dios, y el Señor Dios que actúa como un abuelito consentidor sentado en una silla que recibe a todo el que le habla, no tiene nada que ver con las Escrituras. Dice Juan capítulo 9, en el contexto en el que Jesús jura a un ciego de nacimiento que Dios no oye a ningún pecador a no ser que ese pecador se arrepienta. De manera que si usted no ha confiado en el Señor Jesús, usted no tiene ninguna base, ningún derecho de acercarse a Dios por medio de la oración, esperando que el Señor, por medio de una relación que usted tenga con Él, lo escuche y le responda. Vean que la base de Pablo acá para agradecerle al Señor Dios por los filipenses es una relación de amor que Él tiene con el Señor con Dios por medio del Señor Jesucristo. Mi gente, la oración no es un medio para yo alcanzar todo lo que yo quiero. La oración no es una vía para yo hacer uso de una superstición y creer que porque yo salí del trabajo y le pedí a Dios que me cuidara, ya todo se va a conceder. No es eso. La Escritura me enseña que la oración es un medio por el cual yo me acerco a ese Dios, derramo mi corazón delante de ese Dios, pido cosas que yo entiendo que yo necesito, pero yo también aprovecho ese momento para agradecerle al Señor por un sinnúmero de cosas. De manera que la base de Pablo para agradecerle a Dios por la vida de los filipenses parte del presupuesto de que Pablo tenía una íntima relación con el Señor Dios. Me he visto tentado en los últimos meses a hacer una publicación en Instagram, y yo comparto esto para que ustedes oren por mí, porque no quiero hacer eso con un deseo pecaminoso, quiero hacerlo para edificación de muchas personas. Pero en los últimos meses he visto un grupo muy interesante en Instagram por ahí, donde se comparten mensajes muy románticos acerca de Dios, acerca de la oración. Y en el 99% de esos mensajes no hay ninguna base bíblica para sustentar lo que esas personas dicen. Y lo peor de todo es que muchos incrédulos están compartiendo ese contenido creyendo que pueden acercarse a Dios sin tener una relación con Dios y acercarse a Él por medio de la oración. No hay base bíblica para eso. Ahora bien, ¿qué pasa con nosotros los creyentes? Dice el autor a los hebreos, iba a decir Pablo, no sabemos si fue Pablo. Dice el autor a los hebreos: teniendo pues un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia para el socorro oportuno. ¿Se dieron cuenta la diferencia? Un incrédulo no tiene ninguna base para acercarse a Dios, pedirle y agradecerle. Un creyente tiene todo lo que necesita por causa de Jesús, por causa de su relación con Dios. Y me llama la atención que Pablo dice acá: doy gracias a mi Dios. O sea, yo tengo una relación íntima con ese Dios por causa de mi fe en el Señor Jesús.
de tal manera que yo tengo el privilegio de acercarme al trono de ese Dios, Filipenses, y agradecerle al Señor por la vida de ustedes. En tercer lugar, con base en ese texto, en versículo 4, nosotros aprendemos acerca de la satisfacción de Pablo de agradecer por los filipenses. La satisfacción de Pablo de agradecer por los filipenses. Versículo 4, él dice así: pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. El apóstol nos enseña acá que no es solo una responsabilidad agradecerle al Señor por la vida de su iglesia. Él nos enseña que también es un privilegio. Y no solo eso, Él nos enseña que es un privilegio gozoso. Y a lo largo de toda la carta, Pablo va a hacer énfasis acerca del gozo en la vida del creyente. Recuerden que al inicio les dije que acá Él va a citar temas de manera muy resumida que a lo largo de toda la carta Él va a tratar con más detalles. Y Pablo acá nos enseña de una manera clara que hay un gozo, que hay una alegría indescriptible en postrarse delante del Señor Dios en oración y decirle: Señor, gracias por la vida de tu iglesia, gracias por tus discípulos, gracias por aquellos que tú has alcanzado por tu gracia. Gracias, Señor. Es una alegría para mí saber que yo puedo separar de mi tiempo y alabarte, engrandecerte, bendecirte por la vida de aquellos que tú has rescatado. Lean las cartas de Pablo. Solo en 2 cartas Pablo no tiene un saludo, una oración de gratitud por su iglesia. En Gálatas, por motivos muy serios, porque los Gálatas habían abandonado el evangelio bíblico y Pablo comienza confrontando su pecado. Y en Tito, las razones de Tito todavía no las entiendo al 100%, pero lo cierto es que en las otras 11 cartas Pablo agradece a Dios con alegría por la vida de su iglesia, inclusive por los corintios, una iglesia que ustedes muy bien saben que era muy complicada, llena de problemas, llena de pecado, y aún así Pablo agradece por ellos. De manera que acá, en primer lugar, nosotros vemos el deseo de Pablo de agradecer por los filipenses. Nosotros vemos la base de Pablo para agradecer por los filipenses. Y nosotros vemos la satisfacción de Pablo de agradecer por los filipenses. En segundo lugar, este texto nos enseña acá acerca de los motivos de la gratitud de Pablo por los filipenses. Ya vimos la gratitud de Pablo. Vamos a ver ahora el por qué Pablo agradecía al Señor por la vida de esta iglesia. Versículos 5 al 8, dice así, una vez más: por su participación en el evangelio desde el primer día hasta ahora, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los añora a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. El primer motivo que Pablo presenta acá para agradecer al Señor por los filipenses era el apoyo de los filipenses al ministerio de Pablo. En el versículo 5 nosotros vemos eso. Ven que él dice por su participación en el evangelio. La palabra participación ahí es una palabra muy conocida. Es la palabra griega koinonia, que viene de comunión, viene de compañerismo. Lo que Pablo nos está enseñando acá es que esa palabra hace referencia al apoyo práctico que los filipenses habían brindado a Pablo en sus esfuerzos por proclamar el evangelio. Como ya fue mencionado hace 15 días en la introducción a esta carta, recuerden que dijimos que uno de los motivos por el cual Pablo escribió esta carta fue para agradecerle a los filipenses por el apoyo económico que ellos habían enviado
por medio de Epafrodito. Pablo estaba preso en Roma y esta iglesia, entendiendo que tenía que usar sus recursos para el sustento pastoral y para la expansión del evangelio, envía una ofrenda a Pablo por medio de Epafrodito. Y Pablo, entre otras cosas, escribe la carta para agradecerles. De manera que uno de los motivos por el cual Pablo podía agradecer al Señor por la vida de esta iglesia es que esta iglesia había participado con Pablo en la expansión del evangelio. Ellos habían participado activamente, financieramente, sustentando el ministerio de Pablo por medio de ofrendas. Ahora bien, perciba algunas cosas. El apoyo que Pablo había recibido y por el cual él agradecía al Señor tiene algunas características. Primero, ese apoyo era para el avance del evangelio. Versículo 5 una vez más. Por su participación en el evangelio, esta gente entendía que Pablo había sido separado y vocacionado por Dios. Ellos entendían que ellos no iban a llegar a donde Pablo estaba llegando, pero al mismo tiempo entendían que podían usar su dinero para que Pablo llegara a esos lugares a donde ellos no iban a llegar. Entonces, la primera característica de este apoyo de parte de esta iglesia era que era un apoyo en pro de la proclamación y el avance del evangelio. Segundo, este apoyo era incondicional. Vea que Pablo dice: ustedes me han apoyado a mí desde el primer día hasta ahora. ¿Se percataron? El apoyo de esta gente no dependía de si Pablo había plantado muchas o pocas iglesias, si muchos o pocos habían creído, si Pablo tenía la libertad que quería o no. Era incondicional. Había sido desde el primer día hasta el momento en que Pablo escribió esa carta. Pero tercero, el apoyo de esta iglesia para con el ministerio de Pablo, y motivo por el cual Pablo agradece al Señor Dios, es que este apoyo nacía de un corazón puramente generoso. Puramente generoso. El texto que el pastor Evan citó en la escuela dominical, 2 de Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 4. En ese texto Pablo habla de las iglesias de Macedonia. Y dice Pablo que esas iglesias habían abundado en generosidad a través de sus ofrendas a pesar de su pobreza. ¿Se dieron cuenta? El apoyo de esta iglesia y motivo por el cual Pablo agradecía al Señor era un apoyo que nacía de un corazón generoso. No era porque ellos tenían mucho dinero, sino porque tenían un corazón generoso. Y Pablo cita en 2 de Corintios capítulo 8 las iglesias de Macedonia, entre las cuales estaba la iglesia de los filipenses. En segundo lugar, el segundo motivo que Pablo nos da acá, por el cual él agradece al Señor por la vida de esta iglesia, es por la obra completa de salvación en favor a los filipenses. Versículo 6, un versículo que usted debería imprimir en grande, sin ningún tipo de sentimiento de superstición, claro está, y pegarlo en un lugar estratégico en su casa, para que usted se recuerde de todos los días. Estoy convencido precisamente de esto, dice Pablo, que aquel que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará o la completará hasta el día de Cristo Jesús. Pablo agradece al Señor Dios por la obra completa de salvación en favor de los filipenses. Esa obra completa de salvación, en primer lugar, ella parte del presupuesto de que estos creyentes habían sido alcanzados por el Señor. Vean lo que dice Pablo en el versículo 6 nuevamente. El que comenzó en ustedes, o sea, hubo una obra soberana, llena de gracia del Señor sobre ustedes, que tuvo inicio en el tiempo y en el espacio. ¿Cuándo fue? Cuando Dios visitó Filipos a través de Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, por medio de la proclamación del evangelio.
El Señor Dios había comenzado una obra en los filipenses cuando ellos por fe recibieron el mensaje del Evangelio, creyeron y fueron alcanzados. Esa obra tuvo un inicio, pero por otro lado, esa obra tendrá un fin. No es una obra a medias. No es como el intercambiador de Chitré, que no sabemos si va a terminar o no, que ya lleva no sé cuántos años y supuestamente tiene 75% y parece que va para atrás. No. La obra a la cual Pablo se refiere en este texto y por el cual él agradece al Señor Dios, es una obra que tendrá un fin. Es una obra que estará completa en un momento determinado. Mis amados amigos y hermanos, déjenme decirles algo. El Nuevo Testamento categóricamente enseña que es imposible que un verdadero creyente pierda su salvación. Es imposible. No hay ningún texto bíblico citado en su contexto que enseñe que la salvación se pierde. Y yo voy a repetir eso. Yo quiero que usted preste atención a las palabras que yo estoy usando. No hay ningún texto, como decía mi profesor querido Carlos Valderrama, no hay medio versículo en su contexto que enseñe la posibilidad remota de que un verdadero creyente pierda su salvación. No existe esa idea en el Nuevo Testamento. No existe. Esa es una idea inventada por un grupo de creyentes que se ha inclinado a pensar que el hombre es más responsable de lo que Dios es soberano. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Dice Pablo: yo agradezco a Dios y estoy convencido de que aquel que comenzó la buena obra, tenga cuidado porque tal vez no la termine. No. Aquel que comenzó la buena obra en ustedes, Él la completará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 10? Mis ovejas oyen mi voz, no los cabritos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y no perecerán jamás. No perecerán jamás. Juan capítulo 10, versículo 27 a 30. Mi Padre las tiene en su mano y nadie puede arrebatárselas de su mano. Nadie. ¿Qué dice Pedro en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5? Dice que somos guardados por el poder de Dios para la salvación. ¿Ven? ¿Quién nos guarda de caer y de que abandonemos la fe definitivamente? No es el pastor, es Dios el que nos tiene asegurado de su mano. ¿Qué dice Pablo en el final de Romanos 8? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y hay una canción muy bonita, obviamente yo no voy a cantar, ¿no? Pero dice así, es literalmente el texto bíblico. ¿Quién nos separará? ¿Quién? ¿Angustia? ¿Tribulación? ¿Persecución? Pablo, para que no quede ninguna sombra de dudas, dice: nada creado nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. De manera que Pablo acá, mi gente, él alaba al Señor Dios por la obra completa de salvación en favor de los filipenses. Mi gente, la mayor seguridad que nosotros tenemos, si somos creyentes genuinos, verdaderos, es que a pesar de los fracasos que enfrentemos en nuestra vida cristiana, y a pesar de los tropiezos, y a pesar de las muchas veces que pequemos, el Señor Dios siempre tendrá gracia suficiente para levantarnos y hacer que perseveremos hasta el fin. ¿Qué dice el texto? Estoy convencido de que aquel que comenzó la buena obra la completará o la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y ese detalle es importante considerarlo, porque no es después de 10 años de creyente, no es después de 20 años de creyente, no es ni siquiera después de 70 años de creyente. Es una obra
que estará completa en el día de Cristo Jesús, o sea, en el día en el que el Señor Jesús regrese. Ahora bien, vamos a agarrar eso y pensar de manera práctica. ¿Ya pensó cuántos hermanos de esta iglesia eran difíciles? Yo puedo citarles por lo menos dos, Evodia y Cíntica, que son citadas por Pablo en el capítulo 4, dos mujeres que tenían diferencia entre ellas. Ya pensó, como decía el pastor Eber, gente de carne y hueso, que tal vez no era muy honesto, que tal vez tenía problemas en su trabajo, que tal vez de vez en cuando el marido le gritaba a la mujer o viceversa. Y ven qué interesante que a pesar de eso, a pesar de sus defectos, a pesar de sus problemas, a pesar de esas imperfecciones, Pablo entendía que la obra de redención en favor de esos hermanos estaba por encima del pecado de los propios hermanos, y eso era suficiente para agradecerle al Señor por la vida de ellos. Yo sé que a veces es incómodo. A veces la vida de un hermanito o hermanita es como el intercambiador acá. Que parece que a veces avanza, parece que a veces va para atrás. Yo sé que a veces nos llenamos de impaciencia porque enseñamos, instruimos, exhortamos, corregimos, mostramos el camino y parece que entra por aquí, sale por allá. Pero a pesar de eso, son muchos más los motivos que tenemos para agradecerle al Señor por la vida de su iglesia. Son muchos más los motivos. Muchas veces tenemos la tendencia a solo mirar los errores, a solo mirar los pecados, a solo mirar las fallas de los miembros de nuestra iglesia. A veces es más fácil ver cómo una persona no actúa bien en una determinada área de su vida. Y es más difícil percibir, aunque sea un chispazo bien pequeñito, de lo que Dios ha estado haciendo en la vida de esa persona. Repito, no era una iglesia perfecta, pero aún así Pablo entendía que la obra completa de redención en favor de esta iglesia estaba por encima de cualquiera de sus defectos, y eso era suficiente para decirle al Señor: Señor, yo te agradezco por esta gente. Gracias, Señor, por la vida de esta iglesia. Otro motivo, y en último lugar, que Pablo nos presenta acá, era su amor por los filipenses. Versículos 7 y 8 dice así: es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios es testigo de cuánto los añoro, pienso en ustedes, los anhelo. A todos, no a los que no dan problema, no los más maduros, no los que piensan igual que yo pienso, a todos, con el entrañable amor de Cristo Jesús. De manera que en tercer lugar, el motivo que Pablo presenta acá, por el cual él agradecía a Dios por esta iglesia, era su amor por los filipenses. Noten que dice que él los llevaba en el corazón. Y esta es una escena muy bonita, donde vemos a Pablo declarando cuál era el lugar que esta iglesia tenía en su vida. Dice él que los llevaba en el corazón, en lo más profundo de su ser. Él se acordaba de ellos. Y esto nos muestra que había una hermandad tan fuerte entre ambas partes, porque esta gente había apoyado a Pablo, como dice él en el versículo 7, a pesar de todo lo que Pablo había vivido. Y es por eso que Pablo se muestra tan amoroso. Pablo dice acá: es porque ustedes, dice, justo que yo sienta esto acerca de ustedes, porque los llevo en el corazón. Y está la hermandad. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes. Esta gente ocupaba un lugar especial en el corazón de Pablo, por su entendimiento acerca de su responsabilidad para con el ministerio pastoral de Pablo. Ahora, no solo eso, noten que Pablo los identifica como parte de la misma familia. Él dice que ellos son participantes de la gracia con él. Dice así, final del versículo 7:
todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. En otras palabras, tanto ustedes como yo pertenecemos al mismo grupo de personas que han sido objeto de la gracia salvadora de Dios. El domingo pasado, yo tuve el privilegio de ser invitado a la iglesia Buenas Nuevas, aquí en el semáforo de la Universidad Nacional, a predicar en un evento de parejas. Y el pastor que me invitó, un pastor muy querido, tenemos 10 años de amistad, pastor Oscar, muchos de ustedes lo conocen. Y Oscar hablaba un poco de mi amistad con él, a los hermanos que estaban ahí. Y ahí había hermanos de esa iglesia y de otras iglesias. Y cuando me dieron el micrófono, agradecí al pastor de la iglesia, al pastor Oscar. Y yo les decía a los hermanos, qué alegría saber que cuando el Señor Jesús regrese, no habrá, pues usted no lo sabía, no va a pasar lo siguiente: el Señor Jesús regresa, nuevo cielo, nueva tierra, los cuales habitan la justicia. Iglesia Cristiana Panameña, la esquinita de ustedes en Sacá. Bautistas, Bautista Libre del Sur, libre, allá. Del sur acá, es mejor mantenerlos separados. Y en una esquina contraria, para que no surja un debate sobre el bautismo, presbiterianos. ¿Ok? El lugar más distante, vamos a dejárselos a Asamblea de Dios, Cuadrangular, que son un poquito más mujeres. Eso no va a pasar. Jesús vino a morir por pecadores y en esa categoría nos encajamos todos. Pablo entiende acá que hay una hermandad, que ellos pertenecen a la misma familia de la fe por el hecho de participar de la misma gracia. Qué triste cuando entre hermanos de iglesias diferentes se ven como enemigos. Qué triste, muy triste. Pablo no entendía eso. Pablo entendía que no importaba si él estaba ahí con esa iglesia o estaba distante de esa iglesia. Al final de cuentas, lo importante era que ambos habían sido partícipes de la misma gracia. Eso es lo importante, y Pablo lo expresa acá. Ahora noten en el versículo 8 que ese sentimiento de Pablo no era otra cosa que una extensión del amor que él había recibido de parte del Señor. En otras palabras, el amor de Pablo hacia los filipenses no era otra cosa que el amor del Señor derramado sobre Pablo. Era un amor que transbordaba y se extendía a la iglesia de Filipos. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos. O sea, pienso en ustedes, los anhelo con el entrañable amor de Cristo Jesús. Ya yo hablé sobre esta ilustración algunas veces, voy a repetirlo. Si usted ya la escuchó, hágase de cuenta que nunca la ha escuchado. Sorpréndase al final. ¿Verdad? Una vez eso me preguntó: papá, ¿por qué tú me amas? ¿Qué le digo? Si le digo que soy bueno, estaré mintiendo. Dice la Biblia que no hay quien haga lo bueno. Si le digo que solo lo amo porque soy su papá, quiere decir que yo no puedo amar a un niño que no es mi hijo. ¿Qué le digo? Y en esas fracciones de segundo donde uno abandona la autosuficiencia y se tira a los brazos de la gracia del Señor, Señor, ayúdame. Por gracia de Dios, entiendo yo de manera muy categórica, yo le respondo a Enzo: el amor de papá para contigo no es otra cosa que una extensión del amor de Dios para conmigo. Yo te amo porque el Señor me ama. Y el amor que yo te doy no es otra cosa que el amor que Dios me da. Es lo mismo que Pablo expresa acá. Mi gente, dice Pablo, yo los amo. ¿Saben por qué? Porque el amor de Cristo ha sido tan abundante sobre mi vida que ese amor no hace otra cosa que transbordar y alcanzar a aquellos que están a mi alrededor. Ven cómo Pablo de una manera tan clara demuestra su corazón pastoral, pero al mismo tiempo nos ilustra cuál debería ser el sentimiento de cada creyente para con la iglesia del Señor. ¿Hemos recibido amor? Sí, ese amor no puede parar acá. Y tiene que llegar a otras personas. Y tiene que llegar a su iglesia. Y tiene que alcanzar a su pueblo.
Y ese es el principio que Pablo nos enseña acá de una manera muy clara. Quiero terminar con 3 aplicaciones que este texto nos deja. La primera aplicación que podemos extraer de este texto es que a pesar de nosotros, presta atención, a pesar de nosotros, debemos cultivar una cultura de gratitud a Dios por sus bondades para con nosotros. Mi gente, prestemos atención un poco más a la gracia de Dios, a su bendición sobre nosotros, que a nosotros mismos, que a nuestros pecados, que a nuestras fallas. Yo no estoy diciendo acá que debemos de pasar por alto el pecado. Yo no estoy diciendo eso acá. No estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que si acá alguien está en un pecado y los pastores lo saben, no pueden confrontar y disciplinar a esa persona. Yo estoy diciendo que a pesar de nuestro pecado, debemos de cultivar una cultura de gratitud a Dios. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tus bondades para con nosotros, que son muchas. Gracias, Señor. Gracias por la vida de Kelvin, por lo que tú has hecho, Ramón, por la gracia que se hace visible a través del servicio de Carmencita, a través del amor de María Lenín, a través de la entrega del pastor Eber, y etcétera, etcétera. Podemos mencionarlos a todos. Gracias, Señor, por eso. Sí, Señor, es una persona muchas veces complicada, difícil, a veces es muy testaruda, pero Señor, ha sido objeto de tu gracia, así como yo lo he sido. Tú lo has puesto en esta iglesia para bendecirme y para que yo lo bendiga. Señor, gracias por la vida de esa persona. Gracias, Señor. Te hago la pregunta: ¿tú puedes agradecer al Señor por la vida de su iglesia? ¿O tú solo tienes un ojear crítico? ¿Tú crees que tú puedes mirar para alguno de nosotros y decir: Señor, hay chispazos de gracia y misericordia manifestados en la vida de esa persona, a pesar de esa persona? Gracias, Señor. ¿Tú puedes decirlo? La segunda aplicación que yo extraigo de este texto es que, mi gente, basta con pensar en la obra de redención para saber que tenemos innúmeros motivos para agradecer a Dios por la vida de su pueblo. Hay un texto en 1 de Juan capítulo 3 cuando dice: oh, miren con cuán gran amor Dios nos ha amado. Pero si no miramos nuestra naturaleza caída, no vamos a entender el amor de Dios. De manera que cuando paramos para pensar en quiénes éramos y en quiénes somos y en quiénes seremos cuando el Señor Jesús regrese, la lista que vamos a obtener de eso será inmensa y será motivo suficiente para postrarnos y decirle: Señor, gracias, porque a pesar de que tu iglesia es imperfecta, es tu pueblo, tu Hijo Jesús derramó su sangre preciosa por ella. Gracias, Señor. Qué privilegio que me has dado. Como dice Pablo: Señor, sufro dolores de parto hasta ver a Cristo formado en ellos, y me duele y sufro por ellos, pero gracias por ellos, Señor. Gracias. Hay suficientes motivos, solo si pensamos en la obra de redención, para agradecer al Señor por su iglesia. En tercer lugar, mi gente, el amor por la iglesia de Dios se demuestra orando por ellos, se demuestra agradeciendo por ellos, pero se demuestra también deseando y buscando estar con ellos. ¿Qué decía Pablo? No dejo de orar por ustedes, no dejo de agradecer por ustedes siempre que me acuerdo de ustedes en mis oraciones. ¿Y qué dice al final? Los deseo estar con ustedes. Anhelo estar con ustedes, me acuerdo de ustedes. Ese era el deseo de Pablo. ¿Es tu deseo también para con la iglesia del Señor? ¿O la iglesia del Señor es solo algo? Es algo que de vez en cuando me provee lo que yo necesito para calmar mi conciencia. ¿Ese es tu entendimiento acerca de la iglesia de Jesús? ¿Entiendes que en medio de la semana necesitas orar por ellos, necesitas agradecer por ellos, y que tiene que haber un deseo en tu corazón que te mueva a estar con ellos
en nuestro contexto, en grupo pequeño, con las mujeres, discipulado, junto y escuela bíblica dominical, en nuestro contexto. Ese es tu entendimiento acerca de tu amor para con la iglesia. Porque si no, si tú dices sentir amor por la iglesia y ese amor no te lleva a orar, a agradecer y a desear estar con ellos, ese amor se puede poner en tela de duda. Yo termino con las siguientes palabras. Cuando pensemos en la iglesia de Dios, hagámoslo recordando el privilegio que Dios nos ha dado de pertenecer a ella. A pesar de nuestro pecado, podemos vernos a nosotros, unos a los otros, y contemplar la obra de Dios en cada uno. Al pensar así, tendremos suficientes motivos para exaltar a Dios y agradecerle por la iglesia local donde Él me ha puesto. Que el Señor nos bendiga y que ese entendimiento nuestro acerca de todo lo que Dios ha hecho en favor de su iglesia nos lleva a estar siempre agradecidos con Él por Él. No porque es perfecto, sino porque le pertenece al Señor Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, perdona nuestro pecado de murmuración, de crítica solamente muchas veces. Perdónanos, Señor, por no ver que tú estás trabajando en cada uno de nosotros, Señor. La obra que tú estás haciendo en nosotros es progresiva. Ella no es definitiva en un momento único. Ella va poco a poco avanzando. Ayúdanos, Señor, a ser tolerantes unos con nosotros y a pesar de las dificultades que cada uno muestra y enfrenta, a amarnos y agradecerte por cada uno de nosotros. Señor, esta semana yo reflexionaba en 1 de Timoteo y tú me has llevado a contemplar el privilegio que tú nos has dado de pastorear tu iglesia, Señor. No solo nos has dado el privilegio de pertenecer a ella, sino de cuidarla. Oh Señor, qué alegría saber que domingo tras domingo, martes tras martes, miércoles tras miércoles y en medio de la semana, por medio de los discipulados, podemos tener contacto con tu iglesia. Bendecirla de tantas maneras y ser bendecida por ella. Ayúdanos, Señor, a siempre tener palabras de gratitud, a siempre buscar la edificación mutua de tu iglesia, Señor. Y gracias porque cuando el Señor Jesús regrese estaremos contigo para siempre y esa obra la veremos terminada, Señor. Gracias por eso, en el nombre de Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesús, el amor de nuestro Dios Padre y la presencia consoladora del Espíritu Santo esté todos los días con nosotros hasta aquel momento glorioso cuando el Señor Jesús venga a terminar su obra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén.